El Sudamericano Sub-20 está que arde, ya se fueron los malos y quedaron los buenos, pero vamos a hablar de todos esos y de nuestra perspectiva a futuro aquí en Palabra de Gol. Y toda la info del Sudamericano Sub-20 la tienes al instante como siempre en OneFootball, la aplicación sensacional que siempre nos hace el aguante, nos hace el apoyo aquí en Palabra de Gol. ¿Cómo la descargas? Muy sencillo, dale clic aquí abajo al primer link en la primera línea de la descripción, totalmente gratis, la obtienes y como siempre te digo, la descargas y la gozas. ¿Qué estás esperando? ¿Te gusta el fútbol? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí, me respondiste que sí. Pues deberías tener ya mismo OneFootball, aplicación hermosa para todos los amantes del mejor deporte del mundo, del deporte rey, como siempre OneFootball. Aquí les recomendamos lo mejor y como tenemos lo mejor aquí, ¿quién mejor que Gerald? ¿Qué más, Gerald? ¿Cómo te va? Hace rato no estábamos en un mano a mano. ¿Qué más, Gerald? ¿Cómo va la vida? Wow, tremenda presentación para iniciar el año. Brandon, ¿qué tal? Y sí, bien, motivado para hablar del Sudamericano Sub-20 que ha dejado conclusiones interesantes tras la conclusión de la fase de grupos, así que vamos a ello. Arranquemos, aquí tenemos las categorías. La más alta, candidato clasificado al Mundial y Panamericanos. Recordemos que del 1 al 3 en la tabla del hexagonal clasifican a Mundial y Panamericanos. Obviamente el primero será el campeón. El cuarto pues irá solo al Mundial, no clasificará a los Panamericanos. Luego tenemos quinto y sexto en el hexagonal final, pues quedarán eliminados absolutamente de todo. Entonces la categoría más alta, candidato va al Mundial y Panamericanos. Luego Mundial, Panamericanos, el que obviamente queda subcampeón, y el otro que sería el que solo va al Mundial. Luego viene fracaso en el hexa, que no se le va a dar nada, y fracaso en grupos. Vamos a aprovechar esta oportunidad también para hablar de los equipos que fueron fracaso en la fase de grupos. Ya tienen todo su categoría aquí especializada y arrancamos con Argentina, Gerald. De una vez la ponemos aquí, ¿no? Fracaso en la fase de grupos. Ay, ¿quién debería, no? Estamos hablando del más flamante tricampeón del mundo en mayores, pero bueno, lo que viene de atrás no es tanto el optimismo, pero bueno, sí, una clara decepción, no se le vio una identidad dentro del torneo. Mascherano pues quedó recontra retratado ahí, vamos a ver cuál es su futuro. Gerald, de cuatro partidos perdió 3 Argentina. O sea, imagínate, una selección argentina, la que sea, sub-17, sub-20, mayores, cualquiera, está jugándote al truco, no puede perder 3. Aparte Colombia le ganó con huevos y con un error del arquero de Argentina, Gerald. Esto es muy extraño. ¿Qué pasó? Argentina no tuvo arquero en todo el torneo, ¿no? También lo vendieron en el primer partido. No tuvo un hombre de confianza ahí y eso pues también fue un problema a lo largo del campeonato. Es cierto que tal vez le faltaron uno que otro nombre del exterior, aunque eso también le pasa a varias selecciones. Es que bueno, sin excusas para Argentina, se trabajó muy mal y yo creo que se merece esa posición de eliminado. Impresionante cómo tiene el sello de la derrota Mascherano, ¿no? ¡Todo lo que toco perece! De hecho, hasta él tenía una camiseta con las 2 estrellas, porque no es digno de tener una camiseta con las 3 estrellas, ni trucha comprada en la 9 de julio. Seguimos con Bolivia, Gerald. Bolivia que arrancó ganándole a Venezuela y parecía como que, Dios mío, viene una nueva gran generación de Bolivia. ¿Y en qué quedamos? En lo mismo de siempre. No pasó nada con Bolivia, Gerald. Sí, no, el equipo de los casi, yo creo, ¿no? Siempre era casi, se podía imponer en este partido, casi empata, casi marca gol acá, casi... Bueno, y jugaban en el estadio del Deportivo Casi. Ay, Dios santo, sí. Entre verdes se entienden y yo creo que pues acá la mala suerte estuvo otra vez del lado de Bolivia. Me parece que futbolísticamente me hicieron un poquito más, pero estos de goles, resultados, que eran recontra cortos y bueno, una vez más, Bolivia eliminada. Una pena. Debo decir, Gerald, que uno de los partidos que más me aburrió durante todo el Sudamericano Sub-20 fue el que jugaron Bolivia contra Chile. Un dolor de ojos, casi me arranco los ojos, qué cosa inmunda. O sea, hizo Chile ese golazo que luego no le sirvió para nada y... O sea, Bolivia, una selección tan limitada, ¿cómo le cuesta a Bolivia? Y yo pienso es en el pobre Gustavo Costas. ¿Qué tiene para subir a la mayor? Nada. ¿Cómo les llego a estos chicos? Bueno, continuamos con Brasil. A ver, Brasil que es Brasil, ¿no? Toca música a veces y otras veces es una selección muy práctica. Yo creo que Brasil es candidato a ganar el torneo. Obviamente, de paso ir al Mundial y a los Panamericanos. Gerald, ¿tú qué piensas? Una selección brasileña que no luce mucho, pero que sí te corona. Exactamente, sí, tengo miedo de decir que Brasil es candidata, ya sabrán por qué, pero es que no Uy, tengo quedaste traumado. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. El toque de la muerte. Hasta en el sub-20 Gerald. Que... En el sub-20 también, güey. No sé. Vengo de una mala racha, pero bueno, no, digamos que ya entrando como lo que es el análisis futbolístico del torneo, me parece que fue como la selección tal vez más efectiva, ¿no? Teniendo pues los recursos individuales como para rubricar esa superioridad en varios partidos y yo creo que en los mano a mano de pronto se puede imponer. Ya este último partido ante Paraguay se mostró que ante una selección sólida y demás puede sacar diferencias, así que yo creo que es un buen antecedente para decir que Brasil puede ser candidata a pesar de mi gran y conocida mufa, pero no creo que no voy a reconocer
considerar y me voy a mantener y coincidiré contigo en que la candidata es Brasil. Pero ahora, si hablamos de fracasos, tenemos que hablar de Chile, weón. Una cosa insólita lo que dijo el técnico, que no era obligación de una sub-20 ir al mundial. ¿Por qué? ¿Para qué? Que la obligación de una sub-20 es sacar jugadores para la mayor. ¿Y que él estás dedicado a eso, Ormazábal? Una vergüenza desde la declaración, desde la mentalidad, un desastre, un fracaso en la fase de grupos. Gerald solo tenía que empatar en la última fecha contra Venezuela y perdió. Y no, es que también fue una recontraexcepción porque yo recuerdo muy bien ese partido inicial ante Ecuador, una primera media hora donde yo decía, bueno, esta Chile pisa fuerte en el sudamericano, la veía muy fluida, tenía claridad ahí para construir jugadas, para encontrar a su delantero, pero solo fue media hora y de resto desapareció en todo el torneo, fue de más a menos, empeorando cada presentación y la cereza del pastel fue esta horrible cierre que fue ante Venezuela, donde pues tenía solo, como bien decía, solo tenía que empatar, le servía hasta eso, pudo ahí luchar ese partido ante Venezuela que por ganas se lo ganó y muy merecido esta eliminación por esta pobre selección chilena que nada, que tiene buenas noticias y tiene un futuro bastante oscuro. Gerald pasó de ser la generación o la posible nueva generación dorada a la generación frustrada, una más. Y lo peor es que este técnico es que 2 años de trabajo ininterrumpido, Gerald. Dios mío, imagínate. O sea, si esto haces con 2 años, imagínate donde le den la mayores, o sea, la desciende a CONCACAF. No. Bueno, sí. Continuemos con Colombia, nuestra selección. A veces nos emociona, a veces nos emputa, pero bueno, es la nuestra, pues. Colombia clasificó después de que el panorama pintaba sombrío y horrible en el partido debut contra Paraguay. Luego cuando nos hizo ese gol Dieter, ese peruano, yo dije, bueno, ya se acabó el fútbol colombiano. Listo, liquidemos todo. Ya, cuando nos hizo gol Dieter y aparte el gol que nos hizo... ¡Ay, por Satán! Yo estaba en un bar, todos estaban cagados de risa en el bar y emputados al tiempo. No se puede vivir así. Ahí había enojo, luego salvó el crédito del Millos. Menos mal, Gerald, siempre está el crédito del Millos salvándonos. Pero había todavía dudas. Luego contra Brasil mejoró. Y luego contra Argentina ganamos de suerte y de enjundia y de huevos y de coraje. Entonces, ¿dónde? A ver, yo a Colombia la veo... A ver, dime tú, Gerald, ¿dónde la ves? Porque de pronto el toque de la muerte puede ser infalible. Y bueno, digamos que para mí es un poco incógnita lo que puede ser. Parecía que venía en una línea ascendente, pero ante Argentina es cierto que es un partido especial, había mucho no estuvo ahí, Puerta, ¿no? Y faltaba Puerta, exactamente. Así y nos lesionaron a Luna los argentos con el árbitro consorte y no nos dieron un penal aparte. Pero dentro de todo, pues me quiero quedar con las actuaciones positivas. Dentro de todo, pues son las últimas que vimos de Colombia en la fase de grupos, pero tampoco quiero irme tan arriba por ese antecedente de toque de la muerte. Así que yo creo que puede ser clasificación al mundial, no, tal vez no para panamericanos, pero sí para agarrar ese último puesto con cierto sufrimiento. O sea, cuarta en el hexagonal, ahí pidiendo tiempo en el estadio de techo, ahí como para ir a desestresarse a Mundo Aventura. Eso es lo que le queda a Colombia, listo. Ir a desestresarse a Mundo Aventura. Bueno, continuamos con la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuador, que es la vigente campeona de la categoría. Esta selección me dejó dudas, a mí me dejó muchas dudas en la fase de grupos. ¿Tú qué piensas de Ecuador? ¿Qué puede hacer en el hexagonal? Tenemos una clara imagen de que Ecuador es de los mejores países que está trabajando la formación de juveniles, todo a partir de la potencia o el motor que es Independiente del Valle y toda su ideología, pero esto no lo vimos, no vimos esa idea colectiva que pregonan allá en Ecuador y que lo han demostrado en distintas categorías con distintos torneos y demás, pero esta Ecuador sí ya tirando lo clásico de la vieja Ecuador, ¿no? Muy física, ahí luchando los partidos ahí pues con huevo, fortaleza, pero dentro del fútbol y pues lo de la técnica y demás se ve muy poco y yo creo que le va a quedar muy corta a este Ecuador. Vamos a ver si este margencito de días que tienen para trabajar alcanza a mejorar algo, pero difícilmente creo, y para mí es fracaso en el hexagonal. Fracaso, no sé, Yera lo puso ahí, pero no sé, a ver, yo te digo de una vez, yo no la veo tanto para fracaso, o sea, sé que hizo una fase de grupos fea, un equipo intrascendente que aparte le vi unos partidos y era muy pobre en cuanto a su fútbol. ¿Dónde está la enjundia? Pero no sé si sea tan fracaso en el hexagonal, no sé. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Bueno, vamos a darlo mientras tanto ahí. Yo creo que lo podemos mover con los que vengan ahí más adelante. A ver, la selección de Paraguay. A mí me sorprendió porque yo no esperaba que llegara al hexagonal, Gerald. Pero tampoco es una selección que me convenza. Creo que le falta fútbol y es un mano a mano con Ecuador. Es que yo veo a Paraguay más fracaso que a Ecuador, Gerald. ¿Tú qué dices? Y yo estoy del lado contrario. Yo veo más a Paraguay incluso luchando ahí para meterse a puestos de clasificación que Ecuador. Pero bueno, sí, es cierto que Paraguay
fin de cuentas no es que haya sido como recontraimponente. En los partidos fue práctica, aprovechó sus oportunidades, puede apostar a ello a ser un equipo pues que priorice pues la zona defensiva, y creo que va a ser difícil de doblegar si se enfocan en ese sentido. Lo demostraron en la fase de grupos ante más de un rival, y bueno, para mí pueden competir y sorprender a más de uno, pero es cierto que futbolísticamente tampoco es que tengan demasiado. ¿Dónde lo ponemos, Gerald? Porque, o sea, porque si ya pusimos a Colombia en cuarto lugar, entonces tiene que haber otros dos ahí arriba, y entonces Paraguay sería uno de esos. Y bueno, tal vez, no sé, me voy a cambiar un poco y diré que Colombia tal vez es tercero y Paraguay pasa al cuarto lugar de solo mundial, pero no va para Panamericano. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Mira, Gerald, ¿para dónde se va? Interesante, interesante. Está subiendo a Colombia cada vez más, lo cual ya nos está haciendo ganar varias emputadas. Pero bueno, Perú. La selección peruana fue la peor del Sudamericano Sub-20. Un desastre de principio a fin. Solo hizo un gol y se lo hizo a Colombia porque somos hermanos, somos buena gente y siempre dejamos hacer un gol a Perú. Un desastre de principio a fin que le jugó 60 minutos bien a Brasil. Y Dios mío, viene Da Rosa, viene Chumpitaz, viene el nuevo Alejandro Villanueva, viene Teófilo Cubillas. Dios mío, ¿quién no venía? O sea, le hizo 60 minutos buenos a Brasil. Ya, la generación del 70 vuelve, están reencarnando a estos muchachos. Luego mostraron que eran más parecida a la generación del Chemo del Solar, ¿no, Gerard? No, y lo recordaron totalmente porque quedaron últimos, como la buena generación del Chemo. Exactamente. No le fallen a mi Chemo, huevón. Ay, lamentable lo de Perú, pues que hemos hablado más de una oportunidad en que el fútbol peruano está severamente enfermo, tiene muchas cosas que corregir, tiene muchas cosas que repensarse, sobre todo de cara pues a mejorar sus actuaciones también en estas instancias juveniles, donde pues queda un poco ya más en evidencia los trabajos y cómo está el estado formativo del país, y aquí se ve que todavía falta mucho para Perú, y que bueno, de entrada solo se puede mejorar porque quedaron últimos. Sí, Yera, porque es difícil empeorar esto, ¿no? Tú dices, solo se puede mejorar, sí, porque es imposible empeorar esto. O sea, ya después de esto queda el infierno. Ni siquiera de Dante, es el infierno de Wendy Zulka ya. La señorita Laura presentando jugador por jugador en el infierno mientras suena mi tetica de Wendy Zulka. O sea, es una cosa así, lo de Perú es... Es desastroso. O sea, lo que pasó en el Sudamericano Sub-20, te digo, es una cosa que uno dice, va a ponerse a pensar, huevón, mientras te toma una chicha morada. A ver, hablemos de Uruguay. La selección uruguaya para mí fue de las mejores de la fase de grupos. Me encantó Uruguay, una potencia, una decisión. Esta sí supo para qué fue al estadio del Deportivo Cali a jugar. Hay que destacar mucho lo de Uruguay, porque es que Uruguay sabemos es una selección potente, lo ha demostrado en todas las categorías, y a veces es más mal dirigida que por tener carencia de jugadores. Sí, entonces la selección uruguaya, yo creo, Gerald, y es candidata al lado de Brasil, para mí. ¿Qué dices? Sí, exactamente, o sea, también me ha deslumbrado mucho lo que ha sido Uruguay, también presentaron una camada recontra interesante, y nada, impresionado sobre todo por lo de Rodríguez, Luciano Rodríguez, lo de Álvaro Rodríguez, lo de Facundo Díaz, jugadores muy parejos que han aportado mucho a este vendaval ofensivo que ha sabido ser Uruguay, también apelando mucho a la presión, así que coincido que puede ser ahí palmo a palmo. Lo único que tal vez le puede medio discutir por lo que ha sido futbolísticamente ese título a Brasil de momento. Gerald, ¿sabes cuál es el secreto de Uruguay? El total secreto, que el técnico es Broly. Broly es el técnico de Uruguay. Sí, Broly es el técnico de Uruguay. Porque claro, es el secreto, maestro. O sea, es el único que podía hacer un mano a mano con Goku. Entonces por eso, pues, obviamente, baja el poder de Broly y estos tipos, ¡fum!, te vuelan. Vaya, otro insecto repugnante dispuesto a morir. Entonces ahí yo creo que van a volar tanto en el campín como en techo. Yo creo que van a estar volando. Yo creo que voy a sacar una carta más adelante, pero primero vamos a hablar de la gran sorpresa del campeonato hasta el momento, que es Venezuela. O sea, Venezuela, el hecho de meterse al hexagonal después de que había perdido los dos primeros partidos de forma estrepitosa y jugando muy mal, porque vaya si jugó mal. Rafa, creí que habías muerto. ¿No? Pero termina clasificando después de que le gana a Ecuador de forma sorpresiva y después de que le gana a Chile de forma aún más sorpresiva, con un fútbol escaso, porque tampoco es que demuestre tantísimo Venezuela, pero esto es un duelo de matado contra matado y esto nos da un resultante de matado en el hexagonal. Yo creo que va a ser fracaso en el hexa, Gerald. No creo que le dé para más Venezuela con el fútbol que le vi. ¿Tú qué piensas? Sí, es cierto, es que no hay que desconocer esa imagen que nos dejó sobre todo en los primeros dos partidos. Y hasta en los que ganó, o sea, porque el resultado no nos puede nublar. Sí, exacto, porque ganó ahí, pero también un poco con lo justo, trabajando demasiado esos partidos.
partidos, aprovechando sus momentos, es cierto, y con cierta mejoría de algunos jugadores que estaban medio decepcionando al principio, pero sí, tampoco lo veo ya en esta instancia definitiva donde te enfrentas a selecciones ya las que vienen más regulares, las que vienen con más confianza, las que vienen con más dinámica ganadora, así que también lo veo fracasando en el hexagonal, pero dentro de todo me parece que como venía a la mano, hasta es algo que hay que reconocerles, que alcanzaron a clasificar a pesar de que habían perdido con justicia sus 2 primeros partidos. Muy bien, Gerald, me voy a jugar una carta, la carta de la altura. ¿Tú no crees que la carta de la altura juegue a favor de Ecuador y Ecuador clasifica al Mundial y Paraguay no? Me voy a jugar esa carta. A ver, es mi última carta a favor de Ecuador, tengo la guaña en la mano. Bueno, es cierto que evidentemente pues varios jugadores que vienen de Quito y todo lo demás pueden adaptarse perfectamente a lo que es la altura de Bogotá, es casi idéntica y ahí yo creo que puede sacar una diferencia, así que es un argumento que me convence, yo debo decir. Pero Gerald, a ver, porque normalmente la gente aquí la monta, yo cada tanto los leo y llegan y la montan, no, tú no respetas lo que dice Gerald, tú llegas y cambias arbitrariamente los putos escudos y los equipos, entonces aquí Gerald, ¿te quieres imponer? ¿Quieres dejar a Ecuador ahí? A ver, vamos a iniciar el año con Guayo fuerte, así que vamos a imponernos ahí. Listo. La plan. Gerald se ha puesto con todo y entonces así quedó la shortlist, ya tenemos aquí los equipos, según nosotros querían al Mundial, Panamericanos, etcétera, candidatos al título, bueno, como candidatos tenemos 2 ahí, estamos en entredicho, ahí está todo organizado en la shortlist y ahora es momento para que nos digan ustedes qué piensan, pero primero, como siempre, Gerald, gracias por estar. No, un lujazo haber participado, está bueno hablar de lo que es este Sudamericano Sub-20, un torneo primordial por lo que es el futuro de la Confederación y demás, estaremos muy atentos a lo que es el desarrollo, el desenlace de este apasionante torneo y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Como siempre nos veremos en una próxima oportunidad, como dice Gerald, aquí en Palabra de Gol.